Continuamos en nuestra serie de entrevistas a precandidatos presidenciales para suceder al presidente Uribe en el año 2010. Hoy hemos invitado al doctor Fernando Araujo, ex canciller de la República, muy conocido no solo como canciller, sino por sus actividades anteriores y por su secuestro, del cual salió felizmente liberado ya hace algunos meses. Bienvenido, doctor Araujo. Gracias, Ramón. Pues yo estoy muy complacido de estar aquí con todos los televidentes de Cable Noticias y muy deseoso pues de participar contigo en esta conversación. Vamos a presentar un perfil del ex canciller Fernando Araujo y ya comenzamos esta entrevista. Bienvenidos. Fernando Araujo Perdomo nació en Cartagena, aunque vivió gran parte de su infancia en la capital de la República. Es ingeniero civil de la Universidad Javeriana de Bogotá. Entre sus reconocimientos, Fernando Araujo recibió la designación del joven sobresaliente de la Cámara Junior de Bolívar en el año 1988. Fue constructor del año en Cartagena en 1994 y es doctor honoris causa de la Universidad de San Martín en Finanzas y Relaciones Internacionales. Empezó ejerciendo su profesión trabajando en la construcción del Hotel Capilla del Mar y desarrolló diferentes trabajos en el sector público y privado. De 1983 a 1984 fue director operativo y gerente general de las empresas públicas de Cartagena. También fue director de Inmuebles Nacionales en el Ministerio de Obras Públicas de 1985 a 1986. Araujo estuvo a la cabeza de varias empresas de construcción y consultoría de obras de ingeniería en la creación y desarrollo de numerosas empresas. Empezó su servicio público como ministro de Desarrollo Económico durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, cargo que desempeñó durante un año para posteriormente regresar a Cartagena. El 4 de diciembre del 2000 es secuestrado por la FARC durante más de 6 años, secuestro que terminó cuando logró escapar de sus captores en medio de un operativo militar, cumpliendo así su ilusión de regresar a su hogar con su familia. Luego de su secuestro, Fernando Araujo es nombrado canciller de la República en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese marco, Y ahora el ex canciller Fernando Araujo es precandidato a la consulta del Partido Conservador para ser candidato oficial. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, este es un proceso, Ramón, que está comenzando. En la primera reunión del Directorio Nacional, que fue elegido en octubre, que se celebró el 28 de enero, el Partido Conservador decidió iniciar un proceso para escoger un candidato a las elecciones presidenciales. Y ese proceso consiste en invitar a los precandidatos a expresar ese deseo de participar y discutir entre los posibles precandidatos las garantías, las fechas, de forma que quizás para finales o quizás para el mes de septiembre o a más tardar en el mes de octubre vayamos los precandidatos a una consulta popular y mediante el voto de los conservadores se escoja a un candidato del partido. ¿Cómo está la salud del Partido Conservador? Porque mucha gente le decretó la muerte a los partidos tradicionales, al liberal y al conservador, pero el conservador se ve muy saludable, muy fuerte, muy sólido, revitalizado con su participación en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo está la salud del partido? Bueno, la gente mide normalmente la salud de los partidos por el apoyo popular que tenga. En este caso, nosotros acabamos de hacer una consulta en octubre del año pasado para escoger directorios en todo el país. Y en esa consulta hubo entre unos y otros, es decir, votos por el directorio nacional, por los directorios departamentales, por los directorios municipales, algo así como 1.700.000 votos. Altísima votación. Entonces eso demuestra una buena salud, pero además de eso, creo que el Partido Conservador y los partidos en general en Colombia han estado viviendo un proceso de fortalecimiento que se basa en una nueva concepción de la política en la que los partidos tienen un papel más importante que jugar, ¿sí? No se trata de impulsar
movimientos a través de personas, de caudillismo y demás, sino de institucionalizar los partidos para poder desarrollar una democracia mucho más sólida. ¿Y qué explica que se haya refortalecido, si podemos llamarlo así, el Partido Conservador? Bueno, que sus dirigentes han tenido una participación activa en todos los escenarios nacionales, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional. El Partido Conservador hoy en día tiene más de 250 alcaldías en todo el país, es decir, son alcaldes conservadores que están trabajando por su región. Propios del partido. Que exactamente, se presentaron como candidatos oficiales del Partido Conservador, ganaron las elecciones. Eso le da mucha fortaleza regional. Y esa fortaleza regional, es decir, la base de la política son esos núcleos regionales o municipales, que es donde comienza la política, y cuando la gente siente que el mandatario local es cercano, que puede participar en las decisiones que hay en su contexto, pues la gente se anima mucho más y se fortalece el partido. ¿Qué va a pasar si el presidente Uribe decide lanzarse a la reelección, como parece que va a ocurrir con la precandidatura de ustedes? ¿Se detiene el proceso o continúan si Uribe se lanza? No, yo creo que cada uno de estos procesos tiene una dinámica propia. ¿Cómo visualizo yo el tema? A ver, el Partido Conservador en el mes de septiembre tendrá un candidato. Muy seguramente para esa fecha los otros partidos que hacen parte de la coalición que apoyan al gobierno del presidente Uribe también tendrán sus candidatos. Seguramente la U ya tendrá un candidato, Cambio Radical tendrá su candidato y algún otro movimiento o algún otro partido de esta coalición tendrá sus candidatos. Creo que si el proceso del referendo sale adelante, es decir, si supera los pasos que tiene que cumplir, que se apruebe en el Congreso, que el Consejo Electoral apruebe las cuentas que se le han presentado, que la Corte Constitucional lo declare procedente. Entonces, que saque los 7.500.000 todavía no lleguemos allá todavía. Si se cumple todo este proceso, entonces se hace una convocatoria al pueblo para que participe en un referendo. En ese momento, el país va a conocer que existen otros candidatos y va a saber que si elige Uribe, pues la elección de Uribe se convierte en un plebiscito, porque si Uribe se presenta a esa ley de referendo y saca 7,5 millones de votos, pues queda elegido automáticamente. ¿Sin más elección? Pues yo creo que la elección de mayo se convertiría en un puro formalismo, porque no creo que ningún candidato con 2 dedos de frente se le vaya a enfrentar a un presidente que unos meses antes saca 7,5 millones de votos con todo el poder del Estado en sus riendas, en sus manos. Entonces creo que el referendo se convierte en un plebiscito y hace que Uribe sea candidato único. ¿Y se retirarían candidatos de la alianza del presidente Uribe, digamos, como ustedes? Yo creo que se retirarían todos, no solamente los candidatos de los partidos que apoyan al presidente Uribe, sino todos los otros partidos se van a retirar, porque la lectura de eso es que hay 7,5 millones de colombianos que le dicen al presidente Uribe, quédese aquí. Entonces eso es un hecho político que tiene que es contundente y que uno pues con 2 dedos de frente se da cuenta inmediatamente. Pero puede que haya gente que quiera que participe en la elección, pero que no necesariamente vote por él cuando sea ya candidato presidencial, otra vez. Sí, Ramón, yo creo que eso sería un poco ilusorio. Es decir, la política se construye sobre hechos y una votación de 7,5 millones por un presidente lo elige. Es un plebiscito. Es un plebiscito. ¿Cuáles son las diferencias ideológicas que hay entre los actuales precandidatos del Partido Conservador? Está el doctor Holguín, está usted, está Andrés Felipe Arias, se supone que estará Noemí Sanín. ¿Qué diferencias hay entre ustedes, notorias, grandes? A ver, yo creo que podemos hablar en dos niveles diferentes. En la parte de la personalidad de cada uno de los candidatos y en la parte programática, ¿no es cierto? Porque finalmente, aun cuando cada uno de los precandidatos pueda tener algunas ideas sobre la forma de dirigir el país, vamos a terminar construyendo un programa que va a ser el programa conservador, que se va a alimentar con las propuestas de todos. Claro que en el debate previo, esas ideas habrá que presentarlas, habrá que debatirlas, habrá que confrontarlas para que los votantes conservadores puedan conocer en detalle qué es lo que cada uno propone.
Empecemos por la economía, por ejemplo. Sí, exacto. En economía, ¿qué están Entonces, no, poniendo? pero antes de quizás de particularizar en eso, creo que es notorio que algunos candidatos van a hacer más énfasis en algunos elementos que en otros, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la seguridad del país, va a haber algunas posiciones más dogmáticas que otras, y en los otros campos de la política, como la economía, como la política social, como el desarrollo de infraestructura, pues también habrán más o menores énfasis. Y en el tema de la seguridad, que es el principal que llevó al presidente a las 2 veces ser reelegido. Bueno, yo creo que en el tema de la seguridad del país conoce ya un camino, que es el camino que ha trazado el presidente Uribe, pero creo que lo importante para el país es que la autoridad se ejerza de manera tranquila, en el marco de la ley. Es decir, que lo que nos conduce a un país en paz es ese ejercicio reposado de la autoridad, que se logra con la presencia institucional de todas nuestras fuerzas militares y de policía en todo el país. Pienso que esa política hay que continuarla y que hay que seguirla fortaleciendo, pero fortalecerla siempre en el marco de la ley y abrir espacios para que los movimientos terroristas que en este momento asolan el país tengan la posibilidad de reintegrarse al país. O sea, ¿usted es partidario de un intercambio humanitario, de un diálogo en otras condiciones con las FARC y con el ELN? Yo soy partidario de un intercambio humanitario solo en los términos en que no se ponga en peligro la sociedad colombiana. Porque muchas personas que hablan del intercambio humanitario, ¿sí?, miran solamente uno de los aspectos del intercambio humanitario, que es el dolor de los secuestrados y de sus familiares, lo cual pues es totalmente comprensible. Pero no es el único aspecto que hay que mirar también el aspecto de la sociedad como un conjunto. Y no podemos pensar en que por resolver un problema humanitario creemos otros problemas más grandes. Por ejemplo. Bueno, que concedamos una zona de despeje que se convierte en una amenaza para los colombianos, se convierte en una amenaza para las poblaciones cercanas a donde se haga la zona de despeje, se convierte en una amenaza para todo el pueblo colombiano en la medida en que una zona de despeje sea mal utilizada para la guerrilla, para fortalecerse. Entonces no se pueden hacer esas concesiones. Entonces, el acuerdo humanitario es posible en los términos en que no se ponga en peligro la sociedad, en los términos en que los guerrilleros que salgan de las cárceles no vuelvan a delinquir. Porque imagínense el dolor o el debate moral, si uno de esos guerrilleros sale de la cárcel y mañana secuestra a otro colombiano o mata a otro colombiano, el dolor del liberado que va a sentirse responsable parcialmente de esa muerte porque fue su liberación la que condujo a la excarcelación del futuro asesino. Entonces, la sociedad no se puede poner en peligro con un proceso de esto. Pero la vida de un ser humano que debe ser protegida por el Estado, su libertad también, que es fundamental, prima menos que preservar algunas formalidades como no conceder un despeje. No, es que no conceder un despeje no es un tema de formalidad, es un tema de fondo. Es un tema de evitar el fortalecimiento de unos grupos terroristas. Sí, es permanente, pero si es temporal solo durante el momento del canje, 24, 36 horas. Bueno, eso está visto que no es un elemento necesario para hacer una liberación. Hemos visto muchas liberaciones sin necesidad de hacer un despeje. Y yo discutía ese tema cuando yo estaba secuestrado, yo lo discutía con los guerrilleros, porque ellos insistían en que el despeje era una necesidad. Y yo les decía, ¿y ustedes cómo negocian con los familiares de los secuestrados a los que ustedes están extorsionando sin necesidad de una zona de despeje? Y cómo cuando les pagan no necesitan una zona de despeje para que les paguen. Y cómo cuando sueltan a ese secuestrado no necesitan una zona de despeje para que se lo reciban. Entonces el despeje no es sino un requisito que ustedes han impuesto para tener una ganancia política. Claro, son secuestros políticos y los otros económicos. Entonces no se puede, el país no puede caer en la confusión de que el despeje es un elemento necesario para hacer un intercambio humanitario. O sea, que sin despeje usted está de acuerdo con el intercambio humanitario y que otra condición no sería aceptable. Sin despeje y sin necesidad y con la garantía de que los guerrilleros que salgan de las cárceles no vuelvan a delinquir. Por este dilema moral, ¿sí?, por la amenaza que representa para la sociedad que una persona de esas vaya después a atentar contra los colombianos.
Pero esa garantía parece muy difícil, como pasó con Pablo Escobar. Es un grupo ilegal que no se somete a ninguna norma, no respeta el derecho internacional humanitario. ¿Por qué va a respetar un acuerdo de que sus liberados no van a reincidir? Esa es parte de las dificultades para poder avanzar en ese campo. Mire, es que el país ha demostrado que es un país dispuesto a la reconciliación, es un país que está dispuesto al perdón, pero siempre y cuando ¿sí? no haya impunidad. Es decir, el país está dispuesto a recibir a esos guerrilleros, pero sin que exista impunidad, porque es que no podemos construir una sociedad sobre la base de la impunidad. Y el país necesita garantías de seriedad en todos estos procesos. Vamos a hacer una pausa, doctor Araujo, y ya continuamos en esta entrevista con Fernando Araujo, ex canciller y precandidato a la elección de candidato oficial del Partido Conservador, posiblemente en septiembre de este año. Ya volvemos. Continuamos con el ex canciller y precandidato presidencial por el Partido Conservador, Fernando Araujo. Estamos hablando del intercambio humanitario. Y usted, como secuestrado que fue durante tantos años, ¿cómo ve estas operaciones de liberación que ha encabezado Piedad Córdoba y que han dado buenos resultados? No, Ramón, yo creo que lo que realmente el país tiene que exigirle a la FARC es la liberación inmediata de todos los secuestrados. Es que yo le decía a los guerrilleros que me tenían a mí, bueno, ¿y ustedes por qué me tienen a mí aquí? ¿Qué derecho tienen ustedes como personas para tener a nadie? Suéltenme. No, es que no tienen que cumplir unas condiciones, no, ninguna condición. La verdad es que es la obligación de los guerrilleros y es el deber del país exigirle a la guerrilla la liberación inmediata de todos los secuestrados. Eso es lo que hay que hacer y yo pues recibo con alborozo que estas liberaciones se hayan dado, pero también me siento muy triste de que las otras no se hayan dado todavía. Hay que exigir y que los entreguen inmediatamente a todos y además que se olviden de esa política de violencia. El país lo que quiere es vivir en paz. Entonces hay que decir a los guerrilleros, el país entero tiene que decirle a los guerrilleros y señalarlos y decirles, ese no es el camino. El camino es la construcción de una patria nueva, ¿no es cierto?, con base en la concordia, con base en equidad y en justicia social, sí, claro, pero con base en el respeto de los demás. Es que el concepto de los guerrilleros sobre el país es un concepto muy rígido, es lo que ellos quieren o violencia para todos. Y no, hay que construir realmente una sociedad en donde creo que cabemos todos, con generosidad, con tolerancia, con amplitud, con imaginación, mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Es que los guerrilleros se quedaron mirando hacia atrás, tratando de crear un país en donde meterle todo ese deseo de venganza que tienen, ¿no? Y los colombianos queremos otra cosa, los colombianos queremos un país que mire hacia adelante, donde la gente pueda soñar, ¿sí?, donde la gente pueda crecer, donde la gente pueda trabajar. Y eso tienen que entenderlo los guerrilleros, tienen que entenderlo todos los violentos. ¿A qué aspiran ellos? ¿Qué le decían a usted? ¿Cuál es la motivación hoy? Yo les decía, bueno, ¿y esto para qué es? ¿Sí? No, para tomarnos el poder. ¿Y para qué se quieren tomar el poder? No, para poner un Estado comunista. Pues eso ya fracasó. No es que nosotros vamos a hacer un comunismo a la colombiana. ¿Y eso en qué consiste? Pues no hay explicación de en qué consiste eso. Entonces son unos esquemas rígidos en los que se metieron, de donde no son capaces de salirse, ¿sí? Y pues es una dinámica que los consume a ellos mismos, pero que al mismo tiempo no tienen capacidad de ver que el mundo hoy en día es otra cosa. ¿Y usted estaría en capacidad, después de haber sido víctima tan directa de ellos, de liderar un proceso de reinserción, de invitarlos a esa vida legal sin la violencia? Claro, es que eso es lo que el país está deseando. El país está deseando que cese esa violencia y que podamos construir unos escenarios positivos, unos escenarios de crecimiento, unos escenarios de cooperación y no de confrontación. Es que nosotros los colombianos nos metimos en un mundo de confrontación y creemos que todo se hace a base de peleas. Y yo creo que la sociedad que tenemos que construir es una sociedad que se construye más sobre la cooperación que sobre la confrontación. Y que el debate es bueno, sí, el debate es saludable, pero es mucho mejor el diálogo, es mucho mejor construir, sí, entre todos las soluciones que requerimos y no estar en esa confrontación, en esa exaltación de lo negativo, en esa exaltación de la venganza, en ese quítate tú para ponerme yo. No, yo creo que hay que mirar el mundo
no con esa sensación de que las cosas son escasas y no nos van a alcanzar. No, el mundo es un escenario de abundancia. Aquí cabemos todos en la medida en que todos pongamos y en la medida en que, creo yo, nos focalicemos más en nuestros deberes que en nuestros derechos. Yo pensé mucho, por ejemplo, mientras estaba secuestrado, en sociedades que han avanzado y en otras sociedades que no avanzan. Y me impactó cuando como canciller visité Japón, por ejemplo, y Corea. Son sociedades donde la gente se da mucho más, donde el concepto social se basa más en el cumplimiento del deber que en estar exigiendo los derechos. Y cuando la gente habla de derecho, pone por delante el derecho del otro antes que el derecho propio. Y eso es lo que construye una sociedad pujante y una sociedad que se puede desarrollar. Hacia allá es que pues, hay que impulsar a Colombia. ¿Y considera que hubo alguna falla en el Estado, en las instituciones colombianas que han permitido que estos grupos, al margen de la ley, permanezcan y sigan batallando? ¿Ha faltado inversión social? ¿Ha faltado reforma agraria? ¿Ha faltado algo para que Colombia en eso sea distinta? A ver, yo creo que la paz se construye sobre el ejercicio de la autoridad, ¿sí? Es decir, yo no caigo en el campo en que los problemas de violencia en Colombia son productos de la inequidad. No, inequidad e injusticia existen en muchas partes. Sin embargo, eso no tiene que generar ese ¿Cuál es la diferencia para que en Colombia haya inequidad y violencia? Esencialmente que durante muchos años fuimos muy permisivos con los fenómenos de la violencia, y que Colombia fue utilizado como un campo de experimentación de lo que era la Guerra Fría, y aquí se financiaron todos esos grupos violentos por parte del comunismo internacional, y eso cogió mucha fuerza y fuimos muy permisivos, porque vivíamos en una sociedad en donde el concepto era de la libertad, de que el orden era contrario a la libertad personal. Y ya los colombianos aprendimos que no, que el orden es un elemento esencial precisamente para poder desarrollar las libertades individuales. Pero Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, todos tuvieron movimientos guerrilleros, Guatemala, y todos se disolvieron menos el colombiano. Bueno, porque el colombiano, cuando llegó el momento de disolverse, encontró en el narcotráfico una enorme fuente de financiación para sostenerse, y entonces se volvieron autistas y no reconocieron ya ninguna autoridad o ninguna orientación distinta a sus propias creencias internas, y se sintieron supremamente capaces, cuando todos conocemos que el proceso de formación humanista o de formación política de los violentos en Colombia es muy escasa. Es realmente eso. Se trata de unos líderes de la guerrilla que se formaron a sí mismos sin tener realmente un sustento ideológico que les permitiera tener una visión del país de futuro, moderna. Hay algunos, como Rafael Pardo, que consideran, y Alfonso Gómez Méndez, precandidatos también, que la falta de redistribución de la tierra como un bien para generar riqueza es uno de los motores de la violencia. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo pienso que nosotros los colombianos tenemos grandes extensiones de tierra sin utilizar, y nos ponemos a pelear por unas tierras como si no existiera más. Es la mentalidad de la escasez. Yo creo que para sacar el país adelante tenemos, por supuesto, que incluir en nuestros modelos de desarrollo nuevos elementos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos medio país que son los llanos orientales que están abandonados, y ahí tenemos selvas y sabanas que tienen que ser productivas para el país, y que en vez de ponernos a pelear por las tierras del Valle del Magdalena o del Valle del Cauca, pues tenemos que buscar que esas otras tierras que están inexplotadas se vinculen al crecimiento del país. Entonces hay que ver las cosas con abundancia. ¿Qué proyectos se pueden hacer en todos esos territorios? ¿Qué proyectos se pueden hacer en la región Caribe, que es una región también bastante subutilizada en cuanto a sus tierras y demás? Pues se pueden hacer una enorme cantidad de inversiones y de proyectos agrícolas y ganaderos que van a permitir que muchos colombianos se incorporen a la producción nacional. ¿Eso le sustraería guerrilleros potenciales a los violentos o paramilitares potenciales a los violentos? No solamente eso, sino que podemos involucrarnos en una sociedad de bienestar en lugar de seguir en estos conceptos de la sociedad de la pobreza y del subdesarrollo, que es lo importante para el país. Tenemos que mirar más allá de la violencia, tenemos que mirar más allá del narcotráfico, tenemos que ser capaces de visionar y de imaginar un país en crecimiento, un país positivo,
tenemos que ser capaces de quitarnos esos sobrepesos negativos que hemos llevado tanto tiempo los colombianos sobre los hombros. Y un país que se enfrenta a un contexto internacional de mucho cambio, países con tendencia social alrededor, Venezuela, Brasil, Argentina, Panamá, países con gobiernos muy cercanos a inversiones sociales más grandes, y Colombia sigue en una línea un poquito más conservadora, de menor inversión social, de más autoridad, institucionalidad, y pareciera que en Europa y en Estados Unidos se le reclama eso al país, una mayor política social. Usted como canciller... Yo creo que no son contrapuestos los dos conceptos, yo creo que inclusive son complementarios y son necesarios. Es decir, para poder desarrollar una política social necesitamos un país tranquilo, en paz, un país seguro para todos los colombianos. Con instituciones sólidas. Con instituciones sólidas, y tenemos que trabajar en la línea de darle más solidez a nuestras instituciones. Eso tenemos que hacerlo. Y al mismo tiempo tenemos que crear más oportunidades para la inversión privada y más compromiso del Estado con los más vulnerables, con los más necesitados. No son contraproducentes. Aquí quizás los principios importantes que hay que defender son los principios de la democracia, son los principios de la seguridad, son los principios del fortalecimiento institucional, son los principios de la justicia eficaz, efectiva, ¿sí? Que derrotemos la impunidad, que derrotemos la corrupción. Esos son los enemigos que tenemos que derrotar. Cuando estaba usted de canciller, ¿no tuvo la percepción de que en Europa, en especial, también ahora en Estados Unidos con los demócratas, hay una especie de sanción a Colombia porque no consideran que sus instituciones sean suficientemente democráticas? Yo no creo eso, yo creo que tanto en Estados Unidos como en Europa hay una percepción de la solidez democrática colombiana, porque somos un país con una historia democrática realmente de muchos años. Pero democracia electoral, pero democracia real. Bueno, digamos que nos perciben como un país donde hay muchas desigualdades, donde hay que trabajar más en profundidad sobre el tema de las desigualdades, pero en donde se presentan los espacios para que haya las expresiones que la democracia moderna considera necesarias para que todos participemos. De manera que yo creo que, por ejemplo, en los Estados Unidos el problema más bien ha sido un problema de orden electoral. Los enemigos del TLC en Colombia se fueron a los Estados Unidos a tratar de ganar allá la batalla que habían perdido internamente y lograron hacer un acercamiento muy grande con los movimientos internos de los Estados Unidos que son opuestos al TLC, y utilizaron las dificultades internas de Colombia como caballito de batalla para reforzar sus tesis. Pero cuando uno discute, o cuando yo presencié las discusiones, o tuve las discusiones con los congresistas americanos, finalmente llega uno a la conclusión de que el problema no es un problema real frente a la realidad colombiana, frente a la evolución de la realidad colombiana, sino compromisos de tipo electoral que los llevaron a tomar las posiciones que todos conocemos. ¿Y usted cómo percibe la expresión del presidente Obama en la que básicamente critica los intentos reeleccionistas, refiriéndose implícitamente a Chávez, por supuesto, y al presidente Uribe? No, yo creo que en ese tema, en el tema específico de las reformas para autorreelegirse. Para autorreelegirse, es muy importante para Colombia y para todos los países de la región respetar la institucionalidad. Es decir, yo no creo que se pueda pasar por encima de las instituciones, a pesar de que el deseo de cada gobernante sea el mejor posible, porque cada uno lo hace pensando que eso es lo más conveniente para su país, para su nación, para sus gobernados. Yo creo que deberíamos pensar que las reformas institucionales que se hagan no se hagan con carácter personal, sino mirando realmente la institucionalidad. Y eso se lograría si las reformas que se hacen no se hacen con aplicación inmediata, sino que se puedan aplicar en el futuro. O sea, que desinstitucionaliza una tercera reelección del presidente Uribe. Yo creo que en un país como Colombia sí. Es decir, si hacemos un análisis de la reelección como figura política, desde el punto de vista filosófico, digamos, haciendo abstracción de la figura del presidente Uribe, yo pienso que periodos de 12 años para un gobernante colombiano no es bueno, porque el país viene de unos procesos tan violentos,
primero la violencia partidista, después la violencia terrorista, que se originan precisamente, o que se originan quizás no, pero que se justifican en la falta de espacios para las expresiones de la oposición. Y cuando hay demasiada concentración de poder en una persona, pues lo que hacemos es que esos procesos se magnifican. Entonces, haciendo abstracción de la personalidad del presidente Uribe, que nos merece todo el respeto y todo el respaldo y toda la admiración, yo creo que periodos de 12 años para la presidencia colombiana no es conveniente. Hablemos de la batalla al interior del partido a la que usted está enfrentado en los próximos meses. ¿Quién es su principal contrincante? Bueno, en este momento los contrincantes somos tres. Somos Carlos Holguín, Andrés Felipe Arias y yo, pero el espacio está abierto para que se presenten algunos otros candidatos. Como Noemí Sanín. Como Noemí, por ejemplo, como Carlos Rodado, como Sabas Pretel, como Juan Camilo Restrepo, que son nombres que se me ocurren así en este momento. Pero, pues, los que estamos ya en este ejercicio somos Andrés Felipe, Carlos Holguín y yo, y me siento que estamos en circunstancias muy similares, de manera que me siento que la competencia está apenas comenzando y que en los 6 meses que vamos a tener de campaña, el país va a ir conociendo las diferencias. Usted que es empresario, ¿cuáles son sus ventajas competitivas? No, yo creo que hay algunas ventajas competitivas, por supuesto. El programa que le voy a ir presentando al país, especialmente al Partido Conservador, va a ser una ventaja. En segundo lugar, pues mi experiencia personal, el haber sido ministro de Desarrollo, el haber sido ministro de Relaciones Exteriores, el haber ocupado la gerencia de las empresas públicas de Cartagena hace muchos años. El secuestro también es una ventaja competitiva. La experiencia misma del secuestro desde el punto de vista del fortalecimiento interno de la persona. Y hay una tercera, que diría yo, que es la simpatía, la solidaridad, el cariño del pueblo colombiano que me lo expresan pues en cada parte. Y ser costeño, que hace rato no había candidatos costeños fuertes. Quizás eso en este momento puede ser también una ventaja, porque los costeños le podemos adicionar a la política nacional unos elementos un poco más alegres, ¿sí? que dinalicen más la política. Del altiplano, que aquí a veces las cosas son muy rígidas, es decir, la política colombiana se ha basado mucho en la confrontación, en la disputa. Nosotros los caribeños tenemos una forma de ver la vida un poco más amable, ¿sí? Y nos gusta más la cooperación, y quizás si le involucramos esos elementos a la política colombiana, vamos a ser más felices todos. Podemos conseguir mejores resultados para todos. Vamos a hacer una pausa, doctor Araujo, y ya continuamos en esta entrevista con Fernando Araujo, precandidato por el Partido Conservador a candidato presidencial. Continuamos con el ex canciller Fernando Araujo. Doctor Araujo, ¿cuál es su principal contendor? ¿Noemí Sanín? ¿Qué piensa de ella? No, a ver, yo en este momento Noemí no es contendora porque ella no ha manifestado su disposición de participar en la consulta conservadora. Dejar las cómodas embajadas para venir a untarse del barro político en el país. Mira, Ramón, yo tengo la tendencia a ser muy positivo en mi vida. Y cuando hablo de mis contendores siempre me gusta más resaltar... Exaltarlos, claro. Exaltarlos que criticarlos. Entonces, mis contendores, Andrés Felipe y Carlos Holguín, en este momento me parecen ambos personas capaces, personas comprometidas. En el caso de Carlos Holguín, una persona de mucha experiencia. En el caso de Andrés Felipe, una persona con mucha vitalidad, con mucha fogosidad, con muchos deseos de servir. Ambos tienen muchas cosas positivas. Sí, pero la realidad, sin hablar mal de ellos, es que los va a enfrentar. ¿Y cuáles van a ser esos valores que lo hacen usted, que lo harán surgir sobre ellos o de ellos de pronto? No, yo más que hablar de ellos, pues puedo hablar de mí. Yo creo que lo que yo le puedo ofrecer a los colombianos es un gobierno con mucha participación, es un gobierno con mucha firmeza en el manejo de la seguridad de todos los colombianos, pero entendiendo que la seguridad es simplemente una condición necesaria, pero que no es suficiente para seguir. Es decir, la visión mía del país es la visión de un país que con un fundamento de seguridad
comienza a crecer a unos niveles o a unos porcentajes mucho más altos que los que han venido sucediéndose en el futuro, en el pasado, porque tengo una concepción de un país mucho más positivo, porque creo que hay que vincular al desarrollo del país nuevos elementos que no se han vinculado, porque creo que el país tiene que ser más competitivo, porque creo que el país tiene que desarrollar mucho más infraestructura. Por ejemplo, en los elementos nuevos, yo sostengo, y este es un pensamiento que lo comencé a madurar mientras estaba secuestrado, que oía las noticias en el radio. Yo tenía un pequeño radiocito donde oía las noticias y escuchaba las enormes catástrofes cada vez que llovía. Entonces la lluvia en Colombia es una catástrofe, el agua en Colombia es una catástrofe. Yo decía, ¿cómo resolvemos esto? Todos los años. Hay que darle la vuelta al tema del agua. El agua no puede ser un elemento destructivo de los colombianos, tiene que ser un elemento que nos permita construir un nuevo país. Entonces yo considero que si el agua fuera un nuevo eje para el desarrollo nacional, tendríamos la enorme capacidad de generar muchos empleos, de generar mucha riqueza, ¿sí? De avanzar mucho más. Entonces, deberíamos ser capaces de canalizar los ríos, de construir las represas que nos permitan evitar las inundaciones, de hacer que los ríos sean navegables, de desarrollar una industria náutica, de desarrollar una industria pesquera, de hacer que todo nuestro territorio marítimo realmente sea una fuente de riqueza para el país, que nuestra riqueza fluvial sea una fuente de riqueza para el país, que podamos construir nuevas hidroeléctricas que nos permitan exportar energía. Es decir, el agua como elemento del desarrollo nacional nos va a permitir construir una nación mucho más pujante. ¿Cuántas poblaciones viven hoy en las orillas de los ríos o dependen de los ríos? Y en vez de favorecerse de eso, han vivido sumidos en la pobreza, en la miseria durante muchísimos años. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que construir ese nuevo país, ¿sí? Y hay que vincular al desarrollo nacional todas estas áreas que están desperdiciadas. ¿Y con qué recursos? Porque el contexto internacional de la crisis económica parece cerrar las opciones de crédito para países como Colombia, y de lo que usted está hablando requeriría una inversión muy grande en dólares o en pesos colombianos. ¿De dónde saldrían estos recursos? Yo, además de haber desempeñado algunos cargos públicos, he sido un empresario privado y un empresario promotor de proyectos, en el sentido de que tengo la idea de que un proyecto bien concebido, ¿sí?, se autofinancia y genera la riqueza necesaria para pagarse. Entonces, es un concepto empresarial del manejo del país. Es un concepto en el cual todos los colombianos nos vinculamos a crear este país mucho más positivo, mucho más productivo, mucho más emprendedor. Pero estamos hablando de obras, de represas que son muy costosas y se financiarán, pero requiere al principio una inversión importante. Bueno, es cuestión de manejar el presupuesto nacional con un criterio mucho más creativo, es cuestión de combatir la corrupción y es cuestión de convocar también al capital privado nacional e internacional a que se vincule con este desarrollo. Hoy en día, con la crisis internacional que estamos viviendo, hay mucha gente que no sabe qué hacer con sus recursos y les da miedo inclusive ponerlos en un banco, porque les da miedo que esos bancos internacionales frente a estas crisis no les puedan garantizar la devolución de su dinero. En cambio, en estos proyectos, que son proyectos de finca raíz, que son de bienes inmuebles, que son bienes que le dan solidez a la inversión, la gente se siente muy tranquilo y muy confiado para invertir. Y generar mucho empleo. Pero de nuevo volvamos al contexto internacional. Es difícil que el TLC sea aprobado, por ejemplo, para ampliar las oportunidades comerciales de Colombia. ¿Usted podría en su mandato lograr una aprobación del TLC? ¿Usted cree que es viable todavía? Yo creo que la aprobación del TLC es indiscutible, es cuestión de tiempo. El discurso americano en contra del TLC ha sido la impunidad en Colombia, especialmente en el frente de los sindicalistas. Yo sostengo que la base de esa información son las ONGs que han estado muy críticas frente al gobierno del presidente Uribe, pero que cuando los demócratas ya en el poder comiencen realmente a esculcar las cifras, comiencen a revisar las cifras que el propio gobierno de los Estados Unidos maneja, que son las cifras de su embajada, que son las cifras de sus organismos que participan en Colombia, la Agencia de Ayuda Internacional, que son las cifras de todo el Departamento de Estado. Cuando ya las confronten y vean realmente la evolución que ha tenido el tema de la seguridad en Colombia, el tema de los sindicalistas, tendrán que reconocerlo. Pero no es correcto que no hay todavía sanción para por lo menos 48 crímenes que son los que han denunciado en el último año. Sí, pero lo que sucede es que quizás
ahí hay un elemento que algunos no han entendido en los Estados Unidos, que es la división que existe en Colombia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y la Fiscalía. En los Estados Unidos la Fiscalía, digamos, es parte del Ejecutivo. Aquí es ajeno al Ejecutivo, es independiente del Ejecutivo. Entonces, hay los esfuerzos del Ejecutivo para fortalecer a la Fiscalía, para fortalecer todo el sistema judicial. Todo el cambio que se ha hecho en los últimos años en el sistema judicial realmente ha producido resultados. Lo que pasa es que veníamos de un pasado tan cargado, tan ineficaz, que es imposible cambiar esa realidad en unos pocos años. Pero no es correcto que la impunidad en Colombia afectó principalmente sindicalistas y dirigentes, activistas de izquierdas, en que eso haya redundado en sanciones. La impunidad y la corrupción ha invadido todos los sectores de la vida nacional. Y en el tema de la violencia, mire, yo una vez tuve una discusión con un congresista americano que me hablaba de eso, de la violencia con los sindicalistas. Y yo le dije, mire, las cifras de la violencia en Colombia afectan a toda la sociedad. Inclusive los índices de violencia contra los sindicalistas son muy inferiores a los índices contra los civiles normales. Contra los civiles normales. Pero le puse este ejemplo, mire, le dije, cojamos a los presidentes colombianos que están vivos. El presidente Belisario Betancur tuvo un hermano secuestrado. El presidente César Gaviria tuvo un hermano secuestrado y una hermana que la asesinaron en un intento de secuestro. El presidente Samper fue víctima de un atentado criminal. El presidente Pastrana estuvo secuestrado él mismo y a su suegro lo asesinaron estando secuestrado. El presidente Álvaro Vélez perdió a su padre en un Álvaro Uribe Vélez perdió a su padre en un intento de secuestro también por Entonces, el problema de la violencia en Colombia no es un problema de los sindicalistas, es un problema de toda la sociedad, desde las capas superiores hasta las capas inferiores. Y no lo resolvemos simplemente con confrontación. Lo resolvemos es con colaboración. Y allí es donde los americanos tienen un papel muy importante que jugar, colaborando con el Estado colombiano como un todo para la solución de estos problemas. Pero también el ambiente de apertura se está cerrando en Estados Unidos y el triunfo de los demócratas apoyados por tantos sindicatos, la AFL-CIO, hace que la posibilidad de esos acuerdos ya no sea restringida a la forma como Colombia sanciona a sus criminales, sino que también es la inoportunidad de abrir más las fronteras quitando el empleo a los norteamericanos. No, Ramón, porque el TLC de Colombia, o entre Colombia y Estados Unidos, no es una amenaza para los Estados Unidos para los Estados Unidos, porque nosotros vamos a competir allá no con productos norteamericanos, sino con productos de otros países que llegan a ese mercado. Entonces no es una amenaza para ellos, lo contrario, es una ventaja porque les va a permitir exportar sus productos a Colombia sin pagar aranceles. Fíjese, yo estuve reunido ayer con unos ciudadanos del estado de Utah, en los Estados Unidos, que es un estado productor de trigo y de maíz. Cuando entre en operación el TLC con Canadá, el trigo y el maíz canadiense va a entrar a Colombia sin impuestos. En cambio, el norteamericano va a entrar con impuestos. Va a ser una desventaja para ellos. Eso los lleva a repensar el tema del TLC. Porque hoy en día los productos colombianos entran a los Estados Unidos sin pagar aranceles gracias a las preferencias arancelarias. Pero no pasa igual con los productos americanos hacia Colombia. Entonces, yo estoy convencido de que el camino que le conviene a los norteamericanos es la aprobación del TLC. Porque desde el punto de vista económico no les representa amenazas, sino ventajas. Y desde el punto de vista político sí les presenta muchas ventajas. Internamente, ¿qué representa? Porque por esa vía van a entrar muchos productos norteamericanos y de muy buena factura a competir con los colombianos. ¿Va a haber pérdida de empleo en Colombia? No, yo no tengo esa percepción. Yo lo discutía con los guerrilleros. Cuando los guerrilleros hablaban del TLC y lo condenaban inmediatamente, yo les decía, ¿por qué la condena? Me decían, no, porque van a venir productos americanos a acabar con el empleo colombiano. Yo les decía, no, porque son economías complementarias, no son competitivas. Y yo les decía, el concepto del TLC es el siguiente, miren, aquí en la costa donde estábamos nosotros no se produce papa, y se produce yuca. Entonces, si nosotros nos ponemos a producir papa aquí en la costa, nos quebramos. En cambio, si nos concentramos en producir yuca y en mandar yuca hacia los mercados en donde no se produce yuca y sí se produce papa, ellos pueden comprar la yuca. Y ellos producen papa y nos la mandan a nosotros. Ambos ganamos, porque la producción de yuca aquí es más barata que en el clima frío y la producción de papa es mejor en el clima frío que acá. Ese es el concepto del TLC, que cada cual produce aquello en donde puede tener mejores rendimientos, en donde tiene más fortaleza, y entonces ambos
salen ganando. Pero los países que lo han hecho, si bien a mediano plazo logran ventajas, a corto plazo pierden porque el tamaño de la economía norteamericana y sus empresas le genera una reducción de costos muy grandes que una economía como la colombiana no tiene. En productos equivalentes, que hay muchos, o que el mercado colombiano sí puede ser abastecido por colombianos, se van a perder esos trabajos, aunque ganará el consumidor con otros porque el bienes. TLC se negoció teniendo en cuenta esas diferencias, y en eso consistió precisamente la dificultad de la negociación, poner los tiempos adecuados para que los productos americanos no puedan llegar aquí todos el mismo día. Es un proceso de escalonamiento en las rebajas de esos aranceles para darle tiempo a la industria colombiana también a adaptarse, a modernizarse, a ganar en competitividad, de manera que esa amenaza no es que el TLC se aprueba mañana y al día siguiente tenemos aquí la invasión de todos los productos americanos. Está el concepto de gradualidad, que es esencial para que haya equidad en ese intercambio comercial. Vamos a hacer de nuevo una pausa y ya continuamos en esta entrevista con el ex canciller Fernando Araujo. Doctor Araujo, ¿qué es ser conservador en el año 2009? Bueno, hoy en día el concepto del conservador no es el concepto del conservadurismo, no es que las cosas se queden como están. No, el conservador hoy en día es una persona que mira el futuro con optimismo, basado en el orden, pero también basado en la libertad individual. Nosotros pensamos que la forma de construir una sociedad mucho más incluyente, mucho más productiva, es fortaleciendo al individuo, fortaleciendo a la persona, fortaleciendo las libertades, pero con base en el cumplimiento de los deberes que tenemos todos frente a los demás, es decir, la responsabilidad social. Hoy en día el ser conservador o el Partido Conservador tiene un enfoque muy hacia el desarrollo social de la comunidad. Desarrollo sostenible. Sí, pero te insisto, basado en el desarrollo de la persona, y ese desarrollo de la persona genera entonces un desarrollo social. Hablemos de la campaña. El Partido Conservador también va a hacer elecciones para escoger sus candidatos a las corporaciones. Es un paso que tal vez no se había dado en Colombia y que es muy moderno y muy democrático. Cuéntenos cómo va a ser. Sí, bueno, ya el Partido Conservador lo hizo en una oportunidad. En esta segunda oportunidad, lo que establecen los estatutos es que cuando hay más de un candidato o más candidatos que curules a ocupar en las corporaciones públicas, hay que escoger a los candidatos por elección popular. Por eso le hemos sugerido al Consejo Electoral que la fecha para la consulta interna, para escoger al precandidato, sea de septiembre en adelante, porque los estatutos nuestros establecen que en esos 6 meses antes de la elección a la corporación pública, que en este caso es el Congreso y la Cámara, que es el Senado y la Cámara, que es en marzo del año entrante, se deban realizar también por consulta popular, y debe ser entonces la misma fecha de la consulta para escoger el precandidato o el candidato y para escoger a los candidatos a las corporaciones Eso públicas. implica que ustedes como precandidatos van a tener que hacer alianzas con estos líderes regionales, y ahí ve uno una cierta ventaja del doctor Holguín, que tiene una clientela, por llamarla como se usa en el argot popular, bastante fuerte. ¿Usted qué tiene como clientela? Bueno, no, yo clientela tengo cero. Desde ese punto de vista tengo desventaja total frente a Andrés Felipe y frente a Carlos Holguín, porque pues ellos cuentan con unas organizaciones que yo no tengo, pero desde ese mismo punto de vista todo lo nuevo puede trabajar conmigo, de manera que no me siento en desventaja, sino que me siento en un terreno en donde vamos a presentar nuevas ideas, donde vamos a presentar nuevas formulaciones, nuevas maneras de mirar la política, que creo que van a ser muy atractivas. ¿Va a apelar al electorado de opinión de las ciudades colombianas? Sí, claro. Esto es esencial hacerlo con la gente de opinión. Esto es esencial sacarlo de las maquinarias y convocar a todo el país a participar. ¿Cuál cree usted que deben ser las características del mejor sucesor del presidente Uribe en su aspecto ideológico? Quiero decir, dentro de la franja de los uribistas, ¿quién debería, no como persona, sino qué valores tendría la persona que debe suceder? Yo creo que el país está pidiendo continuidad
en las políticas del presidente Uribe, pero también está pidiendo renovación. Son los dos elementos, aquel candidato que sea capaz de mostrarse al país como comprometido con la continuidad de las políticas del presidente Uribe, pero que no se detiene en eso, sino que avanza, que también presenta elementos de renovación, va a ser el que tenga el apoyo popular. Pero no continuidad en todo, continuidad tal vez en la política de seguridad es donde hay más consenso, pero en la económica hay muchas críticas, en la inversión en infraestructura hay muchas críticas, en la misma forma como maneja las relaciones internacionales hay muchas críticas. Sí, pues ahí es donde yo incluyo el elemento de renovación. Sí, el elemento de renovación tiene que ir primero dirigido a la creación de una nueva mentalidad en los colombianos. ¿Sí? Creo que hemos vivido una etapa de una excesiva confrontación. Quizás ha sido necesaria pasar por este camino, es un camino muy duro, muy penoso, pero creo que debemos dejar atrás un poco esa confrontación y comenzar a construir escenarios de mucha más colaboración. Con el individuo más centrado en su propia responsabilidad. Que seamos mucho más imaginativos, que seamos capaces de soñar y que, por supuesto, tengamos un compromiso pleno con el desarrollo del país. Yo tengo quizás, hablando de infraestructura, un plus, un punto adicional es que yo soy ingeniero y entonces siempre he tenido el enfoque de la necesidad de desarrollar el país en infraestructura, de ofrecer nuevos elementos para ese desarrollo nacional y creo que ese es un campo en el cual tenemos que emplearnos a fondo. Ya le dije, por ejemplo, en el tema de tener el agua como eje de desarrollo, pero eso no significa olvidarnos del resto, eso no significa olvidarnos de las carreteras, ni de los puertos, ni de los aeropuertos, ni de toda la infraestructura que el país está necesitando. Creo que también tenemos que ser innovadores en temas como la educación, como la salud. Tenemos que ser capaces de construir un sistema ecuménico de salud, donde todos quepamos, ¿sí? Hoy en día, como hay gente que está por fuera, necesitamos una serie de controles que nos desgastan. Tenemos que ser mucho más positivos, tenemos que ir mucho más adelante, tenemos que ser mucho más modernos en un sistema de salud donde el colombiano no tenga que acudir a una tutela para que lo atiendan. Y yo sueño con un sistema de salud en donde el colombiano, desde que nace, tiene una hoja de vida en un sistema universal y que donde pueda ser atendido en cualquier lugar, porque esa hoja de vida hace parte de un sistema nacional de fácil acceso por internet que nos dé a todos los colombianos la garantía de ser bien atendidos. Entonces hay que profundizar en educación, hay que profundizar en salud, hay que trabajar en el campo del empleo. Esa concepción, esa disyuntiva en la que nos tienen al país de que para poder tener mejores salarios, que no es posible tener mejores salarios porque entonces creamos desempleo. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que mejorar los salarios de la gente y al mismo tiempo ser capaces de producir más empleo. Porque creo que el mercado interno es un mercado importantísimo. Todas las multinacionales vienen a buscar el mercado colombiano y nosotros lo despreciamos. Decimos que no le podemos pagar más a la gente porque si le pagamos más a la gente creamos desempleo. Yo no creo en eso. Yo no creo que esas políticas sean confrontacionales. Yo creo que se puede avanzar en ambos. Da la impresión de que usted está poniendo como eje de su gobierno o del debate público para los próximos años, más que la guerra contra la subversión, el desarrollo social, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de servicios como la educación y la salud, antes que la confrontación, ¿es correcto? Sí, es decir, yo no quiero de ninguna manera que el país se confunda. El tema de la seguridad es un tema básico, es un tema necesario, pero no es suficiente. No podemos quedarnos en eso, no podemos quedarnos en el discurso de la seguridad. Tenemos que avanzar mucho más y tenemos que ofrecer nuevas alternativas para el país. Tenemos que ser capaces de construir un país positivo, donde quepamos todos los colombianos. Doctor Fernando Araujo, muchísimas gracias por haber estado en la consulta y le deseamos muchos éxitos en ese proceso electoral de septiembre. Gracias, Ramón. Muchas saludos a todos los televidentes. Nos vemos en 8 días.